Días a todos. Pues voy a compartir una presentación, lo cual me permitirá ser más rápida en la exposición. Quería comentar dos cuestiones. Bueno, primero agradecer al maestro Moncayo. Yo sé poco de economía social, me desenvuelvo más bien en cuestiones de ética y epistemología. En cuanto a la ética, pues está vinculado el tema del humanismo. Quiero comentar también que pues no voy a hablar en estricto sentido de cuestiones de innovación, sino más bien voy a enfocar la mirada a- al siglo XV, al siglo V antes de nuestra era. Pues ahí se encuentran las bases de lo que actualmente se sigue denominando humanismo. Y también ahí se encuentran las bases de lo que podemos llamar educación, o lo que para los griegos era la paideia. Entonces, en esta ocasión no hablaré propiamente de una innovación, sino más bien de nuevamente regresar la mirada hacia el siglo V. Para ello me baso en dos autores que son fundamentales para mí. Uno es Eduardo Nicol, quien toda su obra está claramente marcada por la creación griega, por todo el pensamiento griego, y el de Juan Manuel Silva Camarena, quien sí está pensando en cuestiones de actualidad, pero también con esta idea de mirar siempre a los clásicos. Pues bien, empezaré mi presentación sobre humanismo y comunidad. Eh, para iniciar, pues creo y sostengo que el humanismo, igual que estos dos autores que he nombrado, pues es la vía para recobrar una vida ética y comunitaria. ¿En qué consiste esto de lo que llamamos humanismo? ¿Qué se entiende por humanismo? Para Eduardo Nicol, el humanismo no sería una forma, un saber, un nuevo conocimiento, sino el humanismo desde la Grecia clásica, más que un conocimiento, es una forma de ser. Eh, esta forma de ser tiene que ver con un comportamiento ético. Este comportamiento ético está presente en la comunidad donde nos envolvemos. Somos seres comunitarios, ¿no? Eso también es una idea que desde la Grecia clásica, con Platón, con Aristóteles, desde la Odisea, pues está ahí presente, ¿no? Somos seres comunitarios. Esto lo podemos encontrar en República y en Política, claramente, donde tanto Platón como Aristóteles pues nos presentan como seres políticos. Para Aristóteles precisamente éramos seres políticos, para Platón pues éramos seres comunitarios, ¿no? ¿Cuál es la idea del humanismo? Pues el humanismo, en este sentido, como seres comunitarios, sería el cuidado de nuestro ser en comunidad. Ser humanista, como aquí lo plantea Eduardo Nicol a través de Cicerón, pues es una forma de ser mejor, ¿no? Podremos afirmar también que Hesíodo y Sócrates son los forjadores del humanismo. Hesíodo, desde la poesía, desde la literatura, donde se presentan problemas, cuestiones que la comunidad griega presentaba en el día a día. Y después Sócrates, con su propuesta ética, los dos forjan esta idea de lo que es el humanismo, ¿no? Estos dos autores, particularmente Sócrates, pues está basado en el oráculo que se encontraba en el templo de Delfos, el conócete a ti mismo. Pero tal vez esto que nos parezca tan lejano, pues tendríamos que ver en qué consiste este conócete a ti mismo. El conócete a ti mismo, pues es conocer en qué consiste la naturaleza que nos forja, que nos hace diferentes a otros seres. Desde entonces, pues se planteaba esta idea griega que persiste hasta nuestros días,
que el ser humano posee dos naturalezas, ¿no? La naturaleza biológica, material, la que tenemos todos, con la que subsistimos, que nos determina biológica, genética, fenotípicamente, genotípicamente, y que pues está sujeta a todo lo que el ritmo biológico nos impone. Pero no solamente somos seres biológicos. La idea clara que desde los griegos está es que además de poseer esa naturaleza natural, valga la redundancia, también tenemos una naturaleza, esa segunda, que puede ser transformada mediante la paideia o la educación, como lo afirma Demócrito. Bueno, para los griegos, educar era transformar lo que naturalmente somos para convertirnos en seres humanos, capaces de descubrir su humanidad y cuidarla. Esta segunda naturaleza precisamente tiene que ver con nuestra capacidad de cambio, de elección, de elegir. Tenemos esta segunda naturaleza que además podemos responder a lo que somos biológicamente a través de pues nuestra voluntad, ¿no? La voluntad ahí encerraría también esta segunda naturaleza que es educable, que es formable, ¿no? Ahí estaría, sin esta segunda naturaleza, sin esta vocación, sin esta voluntad, no podríamos nosotros ser éticamente seres éticos, no podríamos elegir. Precisamente esta segunda naturaleza es lo que también podríamos llamar libertad, ¿no? Libertad de elección. Sin esta idea de libertad, no se puede hablar de que somos seres éticos, ni tampoco seríamos seres que podríamos formar nuestro espíritu, nuestro ser a través de la educación. Bien, también es importante decir que, como ya lo había comentado, eh, lo que nos hace también ser seres éticos, pues es esta imposibilidad de ser indiferentes. Siempre que le sucede algo a nosotros o a otros en nuestra comunidad, nosotros reaccionamos, tenemos una reacción, no podemos permanecer indiferentes a lo que le sucede, a lo que vive el otro, los otros, ¿no? Que conforman pues nuestra familia, nuestra comunidad. Precisamente esta capacidad que tenemos de conmovernos por el otro, pues es lo que nos da también este otro principio de la ética. No podemos permanecer indiferentes a lo que le ocurra a los demás. Todo humanismo, en este sentido, pues es eticidad. Y esta eticidad es la imposibilidad de ser indiferentes ante lo que pasa en nuestra comunidad. Bien, también es importante dejar claro que la moral es individual y comunitaria. Pertenecemos siempre a una comunidad y en función de ella somos lo que somos, dependiendo también de lo que nuestra comunidad es. Nosotros podemos enriquecerla, pero también podemos empobrecer nuestro propio ser y nuestra propia comunidad. Eh, la educación, al igual que el humanismo, tiene este doble sentido, al igual que la ética, la educación tiene este doble sentido, personal y comunitario. Somos siempre en función de lo que somos nosotros mismos, pero también de nuestra comunidad. En este doble sentido, en esta relación dialéctica, podemos afirmar que nosotros nos hacemos siguiendo lo que nuestra comunidad nos da, pero nosotros también tenemos esa posibilidad de cambio y de transformar a nuestra propia comunidad.
Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente, y esto pues lo tenían presente ya desde Demócrito, desde Platón, desde el siglo V, IV, ¿no? Ya tenían presente esta relación dialéctica de que somos seres comunitarios, nosotros nos formamos de acuerdo a lo que nos brinda la comunidad y nosotros podemos transformar también a nuestra comunidad. Educar en este sentido es transformar naturalmente lo que somos para convertirnos en algo que podríamos llamar sobrenatural, en seres humanos capaces de descubrir su humanidad y cuidarla. Esto es lo que verdaderamente podríamos decir, pues es la ética, es el humanismo, ¿no? En este sentido, ética y humanismo están estrechamente vinculados. También es importante ver que no solamente la educación, a través de la educación nos transformamos comunitariamente. También otra cuestión que debemos tener claro, a través de la cual podemos transformar nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestra sociedad, es que a través de nuestro trabajo podemos hacernos junto con los demás. Nuestro trabajo también es muy importante dentro de una labor comunitaria. Y esto, pues, podemos recordar el juramento hipocrático que hacen los médicos, donde cuando ellos van a realizar un trabajo, justamente ellos juran que lo van a hacer siempre por el bien de la comunidad y por el bien común. Es un compromiso ético, es un compromiso moral, donde lo que se está viendo es el bien común de todos, ¿no? En este sentido, el bien común es un bien moral que está como fundamento y constituye, más allá de lo que una comunidad por sus conocimientos, por sus obras es y por lo que permanece, es por el bien moral que la fundamenta. Y en este sentido podríamos decir que la comunidad hablamos de la dignidad humana de todos y de cada uno de sus miembros. Como les había comentado, esta idea de que así como la educación es comunitaria, el trabajo también es algo común. Es algo que yo realizo que está en función de los demás y de la comunidad. En este sentido, pues se puede decir que los demás pueden pedirme que yo realice bien mi trabajo. Mi trabajo también está moralmente, puede ser moralmente censurable. Lo que yo realice dentro de la comunidad es algo que daña o que es para bien de la comunidad. Bueno, también finalmente esto, porque creo que ya se me está acabando el tiempo, quisiera comentar que pues el gran peligro de nuestros días no es económico, sino es un problema ético. En esto que podríamos llamar una comunidad mundial, si es poco ética, el humanismo está en peligro y junto con él también los seres humanos. ¿Qué quiere decir que el peligro no sea económico, sino ético? Precisamente está vinculado y tiene que ver con nuestra concepción de trabajo, con nuestra concepción del bien común. Cuando nosotros vemos nuestro trabajo como algo meramente individual, solitario, esto que se promueve mucho desde el siglo XV, desde el siglo XVI, cuando se forja esta sociedad moderna, y con todo el contractualismo y con todo el derecho inglés que nos rige y que son los fundamentos de nuestra idea de sociedad moderna, pues podemos ver que precisamente hacen del trabajo algo individual, no algo comunitario. Y finalmente, con respecto a la educación, yo podría decir
pues que más allá de una simple enseñanza, también si tenemos que ver con la educación, con la formación universitaria, de hablar de cuestiones que tienen que ver verdaderamente con la formación del ser humano, se tiene que pensar en una idea de enseñanza que vaya más allá de transmitir conocimientos o habilidades, sino que también tenga en su mira pues la formación del ser humano en una forma integral. Y bueno, esto sería todo por mí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe Claudia. Siempre es grato escucharla disertar sobre estos temas relacionados con la filosofía y cómo esta ha sido una gran posibilidad para construir diversas formas de conocimiento y diversas formas de pensamiento. Y desde ahí se viene desglosando todo aquello que hoy conocemos como economía social y solidaria, que precisamente los maestros filósofos dieron pie para hablar de estos procesos comunitarios. Muchas gracias. Al final de las ponencias tendremos pues la discusión, las preguntas y los comentarios. Muchas gracias. Seguimos Muy bien, adelante. gracias. Gracias, profe. Seguimos adelante y vamos a escuchar ahora a la compañera Livia Jimena Díaz Ulavares. Ella nos va a hablar del papel de la educación en el proceso organizativo del territorio ancestral El Peón Valle del Cauca, Colombia. Adelante, Livia. Muy buenas tardes, profesor Jesús, y muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de este espectacular seminario. Agradezco la posibilidad de estar aquí y el honor de poder compartir un poco de lo que hacemos en el territorio ancestral del Peón. Entonces me voy a disponer a compartir la pantalla. Allí ya se ve, ¿verdad? Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues recordar un poco lo que ya ha dicho el profesor Jesús y lo que dijo la profesora Claudia. Estamos pues en el eje temático educación con enfoque humanista, social y solidario como forma de innovación social, en el marco del Seminario Internacional en Teorías Administrativas y Económicas. Y en esta oportunidad pues he traído la experiencia del papel de la educación en el proceso organizativo del territorio ancestral del Peón, Valle del Cauca, Colombia. Para ello, la presentación se va a desarrollar en 4 momentos. El primero es hablar un poco de quién soy y cómo esa persona que soy representa a mi territorio. Segundo, hablar del territorio específicamente, un poco acerca de nuestra historia y algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Posteriormente, ya el énfasis va a ser en la educación en el territorio y finalmente cómo esta experiencia se conecta con la innovación social. Sobre Libia, pues contarles aquí hay varios elementos que son importantes para comprender también cómo la educación se ha configurado en el territorio. Yo soy tataranieta de María del Rosario Pozú y bisnieta de Francisca Carabalí, y ustedes se preguntarán por qué he mencionado a 2 mujeres de mi linaje materno, y es porque sus apellidos tienen una conexión directa con África, y eso hace pues también que nuestro territorio tenga raíces de ancestro africano y afrodescendientes, por lo tanto. Soy representante legal del Consejo Comunitario del Peón. Es una autoridad territorial que ha sido posible gracias a la Ley 70 de 1993 y del Decreto 1745 de 1995, que reconoce la organización y la propiedad colectiva de personas y comunidades afrodescendientes en un territorio específico, como el caso del Peón. Además, pues gracias a todas las luchas históricas y resistencias de mi territorio, que lleva muchos años de existencia, ya voy a hablar un poco más de ello, pues yo logro llegar a la universidad siendo la primera persona en graduarse en más de 2 siglos. Por lo tanto, soy licenciada en Educación Popular y licenciada en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle. Y actualmente me desempeño como estudiante en la maestría en Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de ICESI. Y todos estos logros, que son personales, también son colectivos, y pues han sido también posibles gracias a que he podido ganar becas para poderlo lograr, y eso sin la experiencia y sin todo lo que la comunidad me ha enseñado y pues toda mi familia, no sería posible. Además, soy asistente de investigación en el Centro de Estudios Afrodiaspóricos en la Universidad de ICESI también.
donde vengo afianzando el proceso de investigación que ya habíamos comenzado en el territorio. Y soy actualmente delegada de Colombia en el Ubuntu United Nations, que es una plataforma mundial donde hay 189 países y la intención es interconectarnos a partir de la filosofía Ubuntu, que significa yo soy porque nosotros somos. Hablando ahora un poco del contexto del territorio ancestral del peón, pues contarles que los registros en relación con el territorio hablan que el peón como tal existe desde 1800. ¿Sí? Hay escrituras, no específicamente del territorio, pero sí de predios aledaños como de la hacienda Cañas Gordas, que quizá han escuchado, que fue una de las haciendas más esclavistas en esta zona del país. Y pues el territorio, por las condiciones geográficas y por todo lo que he rastreado, pues sería considerado un palenque, es decir, un territorio autónomo que fue fundado por personas de ancestro africano que decidieron pues resistir a la esclavización y conseguir su libertad y además pues construir territorios autónomos donde pudieran ser libres por siempre y sus futuras generaciones. La procedencia de sus fundadores, pues de acuerdo a lo rastreado, provienen de lo que hoy es el norte del Cauca, específicamente de Santander de Quilichao, y las familias fundadoras, se habla de 15, donde sus apellidos eran Carabalí, Díaz, Balanta, Ulavares y Caicedo. Ese es un poco un mapa para mostrar más o menos dónde se ubica el territorio. En la parte verde que pueden ver es lo que se conoce como los farallones de Cali. También pues toda la línea azul marca desde la Universidad Cooperativa de Colombia hasta el territorio. Pueden referenciarse a algunos lugares como el Ecoparque del Río Pance. Y pues es muy interesante ver esta ubicación porque resulta que toda esta zona paradójicamente es se encuentran muchos de los mejores colegios de la ciudad de Cali y además la mayoría de las universidades. Entonces, pues es muy paradójico porque en tantos años, un espacio tan cercano a estos lugares, pues no hay unas cifras importantes en relación con la educación formal y el acceso a la educación superior de parte de las personas que en el peón habitan. Estas cifras son actualizadas al año 2017, donde encontramos que en el territorio hay 270 habitantes organizados en 97 familias, y esta es más o menos una imagen de cómo se ve el territorio. Aquí están concentradas las familias Carabalí y Díaz, que son, pues como explicaba, las fundadoras, y pues el territorio suele ser así, no es muy poblado, sino que lo que más se ve es incluso la vegetación. Esto es un poco también de lo que hacemos. Este espacio es la escuela del territorio. Allí es el espacio para las jornadas médicas, es el espacio para las reuniones. Es el único lugar de infraestructura física donde nos podemos encontrar y que se ha logrado construir. De resto no hay ningún otro espacio como un hospital o un centro cultural o algo así. No, es simplemente la escuela. Ahora, la educación en el territorio. Aquí pues es importante entender una perspectiva de la educación que está relacionada con lo que la profesora Claudia Padrón mencionaba, que es cómo entendemos la educación como la transformación, ¿sí? Cómo nos transformamos. Entonces la educación en el peón no ha estado enfatizada específicamente en lo formal, ¿sí? En la institucionalidad formal, porque como decía, es un territorio que queda cerca de muchas instituciones formales, pero esos saberes no han llegado con suficiencia al territorio. Por lo tanto, la comunidad, pues, desde sus saberes ancestrales, ha construido formas diversas de educación que están caracterizadas por el intercambio de saberes, el intercambio de experiencias y cómo a partir de todas esas experiencias se va constituyendo y fortaleciendo la organización comunitaria. Entonces aquí he puesto algunos elementos dentro de eso que llamamos los caminos de nuestra educación, que es la compra colectiva de los predios, ya voy a desarrollarlo más adelante, la música, los saberes ancestrales, la escuela comunitaria y la escuela formal, el camino ancestral y la escuela audiovisual del peón. En cuanto a la compra colectiva, pues el registro inicial que encontramos es de 1939. ¿Y cómo se vincula esta compra colectiva con la educación? Pues porque la gente decidió comprar las tierras de lo que hoy es peón para no continuar siendo desterrada, porque a los lugares a los que llegaban siempre aparecía alguien diciendo que esas tierras le pertenecían y por tanto la gente tenía que abandonar, comillas, el lugar en el que estaban. Entonces es muy importante esta escritura porque lo que muestra es que aunque había personas que no sabían leer ni escribir, igual
aparecieron en la escritura. Y asimismo, siendo 1939 una fecha en la que las mujeres en Colombia no podían votar, pues aparecen 3 mujeres. O sea que evidentemente tuvo que haber un proceso educativo, colectivo, comunitario, para poder llegar a unos acuerdos en los cuales todas las personas, aún con esas características, pudieran estar en este documento tan importante. En cuanto a la música, en el peón existió un grupo de música de cuerda, y lo interesante de este grupo es que entre las personas que estaban, pues compartían los saberes que sabían. Entonces, un proceso educativo también, porque era propio, porque se enseñaban cómo tocar los instrumentos, y además también se construían instrumentos para el propio grupo. Aquí en Saberes Ancestrales, estas 2 mujeres referentes muy importantes, Francisca Carabalí, que fue mi bisabuela, y Carmen Carabalí, ambas parteras del territorio. Entonces ustedes ya se imaginan pues lo importante que es que haya mujeres sabedoras que puedan cuidar la vida y ayudar a las mujeres embarazadas a poder gestar sus embarazos y poder dar a luz. Entonces ellas pues tenían muchos, la señora Francisca Carabalí ya falleció, pero doña Carmen sigue con vida, y pues ella conserva muchos saberes en relación al cuidado de la vida y a la partería, y pues fue muy importante pues porque, como decía, en el territorio no hay hospital. El Camino Ancestral es un espacio, una vía de conexión del territorio con el municipio de Jamundí, porque el peón queda entre los municipios de Cali y Jamundí. Este espacio es muy importante en lo educativo porque hace parte de nuestra memoria colectiva, porque tiene muchas historias en relación con los usos y las costumbres, anécdotas, muchísima tradición oral. Entonces es muy importante, y también ha sido significativo para los procesos educativos porque infortunadamente atraviesa una propiedad privada, y esto ha hecho que se nos interrumpa el paso como quisiéramos usarlo. Entonces, a partir de este proceso de resistencia para evitar que nos quiten el camino, pues ha habido unos elementos educativos en cuanto a reconocer todo lo que ha sucedido en este camino, toda la importancia que tiene, y cómo desde las generaciones más adultas hasta las más pequeñas, en este momento las menores, pues se ha venido dando ese proceso educativo para reconocer lo que significa este espacio para nosotros y nosotras. Ahora, como se han podido dar cuenta, pues hay muchos elementos que tienen que ver no solamente con las comunidades afro, sino con las comunidades étnicas en general, en relación con cómo vemos la educación y cómo se conecta esto con la innovación social. Pues que la innovación social no ha sido necesariamente una forma a la que hemos simplemente querido recurrir porque ha sido nuestro deseo, sino que ha sido una forma de resistencia y una forma de supervivencia también para nuestros territorios y nuestras vidas. Entonces la innovación social aquí en el peón pues se conecta en cómo la gente ha logrado tener pues diseñar muchas estrategias para poder suplir o atender las necesidades básicas e insatisfechas, y específicamente en lo educativo para nuestra comunidad. Entonces aquí pues tengo algunos ejemplos de cómo se puede ver la innovación social en el territorio. Entonces, son estos 3 específicamente. El caso de la señora Rosa Olavares, que fue la primera profesora del territorio, investigaciones que hemos hecho sobre la memoria colectiva del territorio, y el proceso que estamos desarrollando actualmente que se llama Escuela Audiovisual El Peón. Bueno, aquí la intención es contarles un poco, pues que la señora que ustedes ven en la pantalla se llama Rosa Olavares. Ella fue la primera persona que se preocupó por la educación del territorio en términos de la lectura y la escritura. Entonces voy a proyectar un video muy corto. Voy a intentar hacerlo porque la verdad no recuerdo cómo se hace. ¿Allí se escucha? Sí, estamos escuchando, pero no el video. Dale compartir también con sonido. Ok, sí, profe, tienes razón. Un minuto, por favor. Incluir sonido, ok. Yo me llamo Rosalvina y vivo en la vereda El Peón.
Yo comencé a dar clases en mi escuelita que yo formé. No había profesora, no había quien enseñara a los niños, entonces esa fue una idea mía que me vino a la cabeza. Entonces me puse a reunir las personas y ellas me colaboraron, aceptaron que yo les enseñara a los niños y pues ellas dieron parte de colaboración. Y me fui a la alcaldía y entonces allá me dieron los útiles, me dieron pupitres y allí organicé mi escuelita y comencé a enseñar. Y de allí ya vinieron a mirar la parte de cómo hacer la escuela. Entonces ya cuando se hizo la escuela, ya hasta allí llegó mi labor como profesora. Bueno, entonces, ya se me perdí el... Ah, ya. Bueno, entonces ese es un ejemplo de cómo hemos tenido pues que ser innovadores e innovadoras sociales para poder resistir a todo esto que significa pues no tener muchas cosas en el territorio, pero que no ha sido pues no ha sido un aspecto que nos limite a no continuar en nuestros procesos organizativos. Aquí. Muy bien, ya para ir cerrando, entonces contarles también pues que dentro de mis procesos académicos formales en la universidad pues hemos desarrollado dos investigaciones, una que se llama Atravesando nuestras raíces, que fue la que el profesor Moncayo muy amablemente les envió para leer como lectura previa para esta presentación. Allí lo que hacemos es recuperar una parte de la memoria colectiva del territorio y gracias a ese proceso pues hemos venido constituyendo un espacio del que les voy a hablar ya hacia el final, que se llama Escuela Audiovisual del Peón. Y la segunda investigación es sobre el habla del territorio, entonces cómo hay palabras que hacen parte de nuestra identidad y pues por supuesto eso también hace parte de la educación del territorio. Entonces, para finalizar, el proceso en el cual estamos actualmente, que es producto de todo esto, de todo el legado de mi tatarabuela, de mi bisabuela, de doña Rosita, de todo lo que hemos venido construyendo organizativamente desde lo educativo en el territorio, pues se constituye ahora en Escuela Audiovisual El Peón, donde lo que intentamos es que a través de saberes lo audiovisual podamos fortalecer las habilidades que tienen jóvenes del territorio, sobre todo mujeres. Y pues aquí hay una muestra de lo que hemos hecho. De hecho, el video que ustedes vieron es uno de los productos que ya tiene la Escuela Audiovisual. Tenemos varios proyectos en ejecución. Parte del segundo trabajo de grado sobre el habla del territorio se constituye ya en un diccionario histórico del territorio que muy prontamente pues será entregado a cada una de las familias. Y pues esa es la forma en la que hemos venido construyendo la educación en el territorio, lo que nos ha permitido permanecer en él y poderlo heredar a las futuras generaciones. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Aquí están nuestros correos electrónicos y también nos pueden encontrar en Facebook para, si quieren contactarnos y conocer un poco más de la experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lady, por presentarnos esta magnífica experiencia en tu territorio. Livia, perdón, Livia Blavares. Muy bien. Seguimos en nuestro proceso. Recuerden que al final
Vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios. Seguimos en nuestro proceso. Vamos a escuchar a Zoeli Rúa, a Diego Villalobos y a Priscila Puerta. Nos van a hablar de innovación social y educación solidaria, un enlace transformador. Adelante. Muy buenas tardes, una alegría saludarles a todos y todas en este encuentro académico de pensamiento. Nosotros tres hoy les vamos a compartir las reflexiones que hacemos muy cotidianamente como equipo. Nosotros somos profesores y profesoras de la Universidad Cooperativa en Economía Solidaria. Amamos esto que hacemos. Y cada día nos surgen preguntas sobre las cuales pues hay elementos en esta sesión muy interesantes. Agradecemos mucho las dos exposiciones anteriores porque nos dan pie para plantear nuestros desafíos. Estamos queriendo establecer una relación entre innovación social y educación. Un poco lo que les vamos a plantear son preguntas problematizadoras de nuestra experiencia pedagógica. Con algunos elementos de contexto. Primero, estamos hablando de nuestros dilemas o desafíos educativos en el contexto de educación superior. Esto porque nuestra realidad no necesariamente pues describe la realidad de todos otros contextos y territorios donde se hace educación solidaria o educación humanista. ¿Sí? Entonces es importante ubicarlo en nuestro contexto, en una universidad multicampus como la Universidad Cooperativa de Colombia, lo cual significa múltiples procesos formativos, disciplinares y también múltiples territorios colombianos donde están los estudiantes y los profesores. Esto es clave para reconocer los desafíos a los cuales nosotros nos enfrentamos y bueno, un poco eso es lo que les queremos contar. Ahora que estábamos revisando nuestra presentación dijimos, bueno, debimos haber puesto esta afirmación más bien como pregunta, o sea, ¿cuándo es un enlace transformador? ¿Cuándo realmente estamos logrando este ejercicio? ¿Me validas, Jesús, si estás viendo mi presentación? Sí, Pris, Sí, coloca la presentación, está bien. Listo. Así, coloca la nueva presentación, por favor. Entonces, pues aquí es como un poco de síntesis de nuestra propia experiencia. En un contexto muy particular, una universidad, un modelo institucional o modelo educativo desde la perspectiva de competencias, que creo que se enlaza muy bien con esta discusión del humanismo en el sentido de construir una perspectiva ética y estética del mundo con profesionales en formación, con nuevos profesionales y con una gran expectativa. Nosotros aspiramos a que con esta formación en economía solidaria, estamos hablando de este eje temático específico, nosotros pudiéramos lograr que en ese ejercicio profesional hombres y mujeres pudieran actuar desde diferentes roles, porque se vinculan como asociados, como líderes académicos, o porque allí donde trabajan pueden conectar esto que están aprendiendo de economía solidaria con su rol, incluso con el rol, digamos, básico y común para todos, que sería un ejercicio de ciudadanía responsable, de ciudadanía activa, ciudadanía consciente. Queríamos ubicarnos en ese conjunto y por supuesto que aquí también hay una mirada no solo ética, sino estética de una idea de mundo colectivo, ¿cierto? De sentirnos parte de un mundo que colectivamente tiene algún sentido. Además, pues de hablar de economía solidaria como concepto y además de ver las formas organizativas de la economía solidaria, digamos que este tercer eje para nosotros es muy representativo y es quizá nuestro mayor desafío y donde tenemos muchas más preguntas. Digamos que también el tamaño de nuestro desafío nos invita a la pregunta porque si bien hay buenos resultados, hay experiencias hermosas del proceso de aprendizaje, nosotros semestralmente tenemos 10.000 estudiantes en nuestros cursos, la universidad tiene 40.000 estudiantes y en algún momento sentimos que esos resultados son pocos respecto al tamaño del reto que tenemos, ¿no? Como que, bueno, realmente estamos lográndolo y bueno, son discusiones, lo que les vamos a compartir son estas discusiones en esos tres ejes donde nosotros nos movemos en estos sentidos que nos invita
como nuestro modelo educativo nos invita permanentemente a pensar estas tres dimensiones, la ética, la estética y la lógica, pues vamos a encontrar allí siempre como nuestras preguntas. Digamos, uno de los primeros dilemas con los que nosotros nos encontramos es algo que los estamos denominando como un distanciamiento ético. Cuando hablamos de solidaridad, encontramos unas expresiones de los estudiantes muy reiteradas a hacer equivalente solidaridad a altruismo. Altruismo como donación a un otro distinto a mí, a un otro que está en situación de pobreza, a un otro que es vulnerable. Y este distanciamiento ético nos parece sustancial para entender por qué al estudiante no le interesa la economía solidaria. Porque se entiende la economía solidaria como algo para pobres, algo para personas vulnerables y por supuesto en una construcción, digamos, de categorización social, pues yo no quisiera estar en esa condición, ¿cierto? Yo no me reconozco como igual a ese otro que tiene esa condición de vulnerabilidad. Así que lo que nos ha sucedido es que en la medida en que nosotros más reiteramos el discurso de que hay unas personas que en este contexto se encuentran en unas situaciones de mucha fragilidad, donde hay desequilibrio, hay desigualdad, porque hay muy pocos que tienen mucho y muchas personas que tienen poco, eso no conduce a una reflexión crítica, sino por el contrario, digamos, como a ese distanciamiento. O sea, ellos están allá del otro lado. Cosa que, digamos, ha sido compleja para nosotros en esa perspectiva. También encontramos una lectura de un sujeto por fuera de su contexto. Esto particularmente ocurre con uno de nuestros cursos, el primero, que hace mucho énfasis en lo territorial, y lo que muestran los trabajos de los estudiantes es un aislamiento, una posición de individualismo muy fuerte, como un estilo de vida, como una manera de ser en el mundo. A tal grado que hay elementos básicos de relacionamiento con su contexto que no siquiera son percibidos por el estudiante, cosa que al final del curso un poco lo agradecen, como, uy, qué bien, me di cuenta del entramado social al que yo pertenezco. Pero es un ejercicio, digamos, de sensibilización y aproximación a un sujeto que se lee, se reconoce por fuera de su contexto. Obviamente, pues sabemos de esta realidad en la que nosotros habitamos, de este mundo globalizado y con un énfasis capitalista, individualista, digamos que va teniendo un peso relevante en las nuevas generaciones. Digamos, también esto es importante mencionarlo. Digamos, estamos hablando con personas jóvenes quienes llegaron a este mundo, digamos, en un contexto de prevalencia de este modelo que se entiende como único, ¿cierto? El modelo capitalista se entiende como único. Y esta es la segunda consecuencia en términos de economía solidaria. La solidaridad se entiende por fuera de la economía. El concepto que nosotros reiteradamente buscamos construir desde la lógica, una nueva lógica, de que es posible actuar en el circuito de la economía bajo otros principios, pues termina siendo incomprensible y lógico, si se quiere, para los estudiantes, porque se entiende la economía dominante como la única posibilidad de hacer economía. Es un pensamiento bastante arraigado, digamos, sobre el cual hay un dispositivo social, el imaginario social, digamos, construido es muy fuerte, con lo cual derrumbar esta idea y construir la posibilidad de que se pueda hacer economía desde otra perspectiva, pues es un camino más largo de lo que nosotros creemos a veces cuando diseñamos un curso. Digamos que es un resultado mucho más complejo. Por supuesto, esto es una cuestión que para los estudiantes se vuelve en una dualidad compleja, porque frente a una lógica de un ser más individualista, la asociatividad, no hay una conexión posible, ¿sí? Es como, lógicamente, no hay allí una posibilidad de construirla,
por supuesto, ya vimos pues también qué pasa con esa dimensión ética, o sea, cómo construyes asociatividad con alguien que percibes por fuera de tu círculo, y por otro lado, no se te ocurre construir asociatividad porque no tienes o no reconoces vínculos con el territorio. Y esto ha sido, digamos, de las cosas más llamativas o dilemas de la formación en la que nos hemos encontrado en la economía solidaria en este contexto específico de universitarios. Bueno, esto digamos que en cuanto a lo específico de nuestro tema de economía solidaria, pero nosotros igualmente encontramos elementos que son del conjunto de nuestra sociedad, sobre el cual es necesario pensar los retos educativos. Y bueno, máxime la pandemia pues nos puso en este contexto, independiente de muchas, o sea, nosotros no sabemos muy bien cómo se configurará nuestro nuevo mundo. En esto de lo digital y lo presencial habrán seguramente muchos cambios, pero una cosa que fue bastante significativa para nosotros fue esa gran preocupación de los estudiantes, que se supone que son personas jóvenes, nativos digitales, quienes mostraban una preocupación por sus bajas competencias digitales, por tanto acceder a plataformas como estas pues se volvió un asunto problemático, existencial problemático, o sea, era angustiante para los estudiantes. Y no digo pues nada sobre las personas más adultas, incluso algunas se adaptaron mejor, y nos llamó muchísimo la atención este tema de las competencias digitales que son un proceso en desarrollo con los estudiantes, no son el piso para el trabajo, digamos, académico y formativo, sino que es un campo también de formación. Y esto, pues, frente a los retos que tenemos en esta sociedad post-pandemia, pues es un tema clave. Y el segundo elemento es de capacidad de procesamiento de información. ¿Cierto? Cómo nuestros estudiantes están yendo siempre a buscar información en Internet, información preelaborada, o sea, unas respuestas simples, que no significan mucho esfuerzo cognitivo, digamos, en su desarrollo, con la convicción, y digamos que esto es complejo porque, digamos, no hay conciencia que esto es un ejercicio simple de gestión de información y que deberíamos ir a otro nivel. Y esto pues se complementa como en las complejidades de esto que les estamos contando de la educación solidaria en un contexto universitario. Y finalmente, una pregunta de nuestra área específica de economía solidaria, y es cómo estamos planteando, cómo nosotros planteamos esta visión sobre la economía solidaria. Si la planteamos como una economía dinámica, cambiante, en transformación, pertinente para el contexto en el cual estamos hoy, por ejemplo, versus cuando la planteamos como un modelo estático, ¿cierto? Un modelo organizativo que tiene muchísimos años, sobre el cual, digamos, hay mucho que decir, pero eso que hay que decir es conocimiento consolidado. No hay allí como emergencia de nuevas cosas. Esto, pues, es un desafío también en conexión con el contexto actual, ¿sí? Y para finalizar, plantear digamos, como una preocupación en el sentido más amplio de cómo esta sociedad post-pandemia podría llegar a ser un nuevo escenario para pensar la economía, pero también podría ser un nuevo escenario para volvernos a tiempos que tal vez ni siquiera nosotros conocimos. Y esto es porque nosotros asistimos a un momento que creo que como humanidad es muy particular, aunque sea difícil, a mí me parece particularmente relevante, y es que nosotros asistimos al quiebre de uno de los fundamentos del paradigma del capitalismo, y es que el crecimiento siempre es unidireccional, es hacia adelante y en progreso. Y podemos estar asistiendo a una época, a una etapa de esta sociedad humana donde estamos retrocediendo, decreciendo y volviendo a situaciones tal vez ni siquiera ya conocidas para nosotros. Este cambio paradigmático pues puede ser una oportunidad para la economía solidaria, pero a la vez podría convertirse en un campo estéril, ¿sí?
no necesariamente, digamos, también es prometedor. Puede ser un campo donde no encontremos mucho en el sentido de que la economía solidaria es una propuesta ética alternativa. Comporta la necesidad de un pensamiento crítico, de un nivel de conciencia del individuo que participa en ella, construyendo otra cosa, ¿sí? Porque pues podemos llegar a modos de uso de, digamos, de esta capacidad de colaboración humana en el sentido más de la sobrevivencia, ¿sí? Y quedarnos solo allí. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, pero estos eran como los elementos centrales sobre los cuales estamos planteando nuestras reflexiones de cómo nuestros diseños educativos abordan estos elementos. Les queremos compartir en el chat, Diego, si me ayudas, hay una reciente publicación de la Universidad Cooperativa que recoge estos debates sobre la educación superior en economía solidaria a nivel global. Más de 30 universidades presentaron modelos educativos, investigaciones a nivel incluso África, Asia, bueno, creo que estamos todos los continentes y pues esta publicación que es reciente pues nos permite también tener un panorama, digamos que estas son nuestras preocupaciones, Universidad Cooperativa de Colombia, pero digamos hay otros desarrollos de modelos educativos en educación superior que es interesante que conozcamos. Muchísimas gracias. Ya están compartidos en el chat, son los que les escribía que eran tomo 1, tomo 2 y tomo 3, que es una publicación de este año y está muy, muy interesante para aportar a la discusión. Muy bien, muchas gracias a los compañeros de la Universidad Cooperativa de Colombia por presentarnos esta experiencia. Vamos a cerrar el ciclo de ponencias de la sesión de hoy con la participación de Andrea Rivera, que ya hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y nos va a hablar sobre educación propia y economía propia de los pueblos indígenas del Cauca como estrategia del buen vivir. Adelante. ¿Me escucha? Sí, la escuchamos. Bueno, saludar a todas y a todos que estamos aquí presentes en este importante espacio de reflexión con el tema de economía social y solidaria. Mi nombre es Andrea Yulitza Rivera Sánchez, hago parte del Consejo Regional Indígena del Cauca como dinamizadora del programa económico ambiental del CRIC. A continuación, pues voy a presentar un ejercicio que se realizó, uno de los muchos ejercicios que se ha realizado, que hace parte del proceso de formación de dinamizadores de la Autoridad Territorial Económico Ambiental del Programa Económico Ambiental del CRIC. ¿Sí? Continuemos. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Desde una mirada holística, primero vamos a conocer el contexto. En la siguiente diapositiva, por favor. El Consejo Regional Indígena del Cauca, pues es una organización del departamento del Cauca, acoge a 11 pueblos indígenas, entre ellos pues 6 lenguas indígenas. Está el pueblo Nasa, que habla la lengua Nasayugüe. Está la lengua Namtrik, que la habla el pueblo Misak. Está la lengua Engano, que la habla el pueblo Inga. Está la lengua Siapede, que la habla el pueblo Sia. Está la lengua Embera Bedea, que la habla el pueblo Embera Chamí. Y una lengua que está distinta, pero que está en proceso de recuperación, que es el quechua del pueblo Yanacona, que lo han denominado Runasí. Entonces aquí podemos ver una cuestión muy importante para nosotros, que es el tema de las lenguas originarias, además del castellano. 11 pueblos, solamente 6 conservan sus lenguas y acoge a 139 autoridades. Nuestros principios organizativos son unidad, tierra, cultura y autonomía.
Y esto es importante pues para toda la exposición, además de una plataforma de lucha que está compuesta por 10 puntos. Ahí podemos revisar el primer punto, que hace parte de la creación del Consejo Regional, que es recuperar la tierra de los resguardos y realizar la defensa del territorio ancestral y de los espacios de vida de las comunidades. El segundo punto de la plataforma, ampliar los resguardos. El tercero, fortalecer los cabildos. El cuarto, el no pago de terraje. El 5, hacer conocer las leyes y exigir su justa aplicación. El sexto, la defensa de la historia, la lengua y las costumbres indígenas. El séptimo, formar profesores indígenas. El octavo, fortalecer las organizaciones económicas y comunitarias. El noveno, recuperar, defender y proteger los espacios de vida. Y el décimo, fortalecer la familia. La familia aquí se enmarca en 4 aspectos importantes. Tenemos la familia Fogón, que es la familia nuclear. Tenemos la familia comunidad. Tenemos la familia organización. Y dentro de todo este ejercicio está la familia naturaleza. Bueno, nosotros decimos la TEA, no somos dinamizadores es un mandato que se denomina Autoridad Territorial Económico-Ambiental, y esta se desarrolla en 3 procesos muy importantes. Uno, que es el tema territorial. Esta es la base fundamental de nuestro proceso, como lo vimos anteriormente, organizativo en base a nuestros principios y plataforma de lucha, también los espacios de vida y el sistema económico propio. El mandato ATEA se fundamenta en la ley de origen, el derecho mayor y el derecho propio. La ley de origen, nosotros decimos que se llama la palabra de origen, también que se le conoce. ¿Y por qué palabra? Cuando buscamos ley dentro de las diversas lenguas que existen en el Cauca, cuando decimos ya palabra, ya encontramos que todas las lenguas tienen este concepto. Entonces, también decimos pues palabra de origen, que es un concepto que se viene fortaleciendo. El tema del derecho mayor y el derecho propio, que hace parte pues de todo ese cúmulo de normatividad que tenemos como pueblos originarios. Y que permiten, este mandato ATEA permite pues garantizar la pervivencia desde nuestra visión y relación con el territorio, comprendiendo ese territorio como un todo, que dimensiona el mundo de lo tangible e intangible. Aquí el territorio es un aspecto muy importante y nos va a permitir orientar esos 4 pilares que tiene la organización. Uno, que es el sistema económico propio. Otro, que es la Autoridad Territorial Económico-Ambiental. El tercero, que es el tema de sistema educativo indígena propio. Y el gobierno propio. Entonces tenemos varios sistemas que son los pilares fundamentales que se posicionan desde el territorio. Ahorita vamos a hablar, en la siguiente diapositiva está la educación propia. Esto es bien importante pues tenerlo en cuenta porque todo este proceso se enmarca en un proceso organizativo de lucha, resistencia y autodeterminación de los pueblos indígenas en el departamento del Cauca, concretamente en 50 años. Este departamento de Cauca tiene un escenario muy importante histórico y es la gesta de diversas luchas de orden social a nivel territorial, cultural, educativo y ambiental, los cuales provienen de un fuerte legado de resistencia con más de 500 años de historia y que ha conllevado a la resistencia de los pueblos. Para el movimiento indígena, esta lucha instaura elementos propios, cosmogónicos, de memoria colectiva, política e identidad cultural, con el firme propósito de permanecer con identidad y dignidad en el tiempo y en el espacio. Entonces, uno de los ejercicios fundamentales, que es la educación propia, que es la política de vida de los pueblos originarios, que reivindica y salvaguarda el territorio, el gobierno propio y la identidad cultural. La educación propia es la historia y la memoria que se ha venido vivenciando desde los procesos cosmogónicos. Representa la lucha, la resistencia y la autodeterminación de los pueblos.
y se desarrolla en estos tres componentes, en el componente político organizativo, en el componente pedagógico y en el componente administrativo. Dentro de estos óvalos que vemos aquí, pues están los planes de vida de los pueblos, que es donde se enmarcan estos grandes componentes del sistema. El sistema político organizativo teje la política educativa de los pueblos originarios. Esta orienta los consensos, la construcción, la concertación y la dinamización del sistema educativo como derecho ancestral y la política pública de los pueblos. El componente pedagógico teje y dinamiza el tejido pedagógico del CEIP. Entonces, esta pedagogía la encontramos en la vivencia, los procesos de formación de educación propia que se orienta a las semillas de vida desde el vientre de la madre hasta el vientre de la madre tierra. Entonces, toda esta política educativa en el componente pedagógico es muy importante porque es la vivencia y esos factores elementales que estamos en relación con el territorio que nos va a permitir fortalecer esos procesos de aprendizaje, ¿no? Y tenemos un componente administrativo que teje y dinamiza el tejido administrativo del sistema. Construye mecanismos participativos para la administración y operatividad del CEIP, desde el derecho propio, la palabra de origen, articulando los diferentes niveles, local, zonal, regional y nacional, en estos tres componentes. Este es bastante importante porque nos permite construir un ejercicio, primero, pues organizativo, basado en el territorio, y otro de relaciones de construcción colectiva de conocimiento, que hace parte también de ejercicios de autorreconocimiento territorial, que se desarrollan en los diferentes territorios aquí del Cauca. Continuamos. Nosotros realizamos un ejercicio, como lo decía el título, que tiene que ver con un proceso de formación que nos permitió poder hacer desde una mirada holística, revisar primero ejercicios de conceptualización. La conceptualización para nosotros es clave porque nos va a permitir desde una mirada de diversidad de lenguas poder revisar un ejercicio que se hace en relación con esa otra lengua que es la lengua castellana que hablamos, ¿no? Entonces, estos conceptos son muy importantes. De ahí hay otros ejercicios que hemos podido realizar y que es lo territorial, que lo había mencionado, que es muy importante para nosotros, y que desde la cartografía ha permitido hacer ejercicios de ese autorreconocimiento, como lo mencionaba hace un momento. También este ejercicio del PEC, digamos, tenemos la educación propia, que es la política que desarrolla en los sistemas, pero dentro de estos ejercicios se desarrollan en las comunidades los proyectos educativos comunitarios, que plantean una estrategia de carácter político, organizativo, pedagógico y administrativo, como lo mencionamos ahorita en la exposición, en estos tres componentes, y redimensiona la educación y la escuela desde lo comunitario en el marco de la autonomía y la resistencia de los pueblos indígenas. Quisiera pues también agregar que dentro de estos ejercicios todas las estructuras educativas que nosotros manejamos se construyen desde esta mirada, desde la plataforma de lucha, desde los principios organizativos y desde en relación en todos los sistemas que hacen parte de nuestra organización. El ejercicio que se realiza cuando se realiza en el marco del Consejo Regional Indígena se hace en todos los territorios del Cauca y nos permite hacer un escenario participativo donde están las guardias, donde están los niños, donde está todo esa familia que también la mencioné, la familia Fogón, la familia comunidad, la familia organización, en un espacio territorial donde está la familia espiritual, siempre se hacen aperturas de caminos de las condiciones de los pueblos para permitir que esos conocimientos que se dan desde la educación pues
tengan esa pertinencia y también se enraicen en el corazón de las personas que estamos siendo partícipes de estos procesos. La participación de la mujer es muy importante porque las mujeres en los territorios son las que transmiten intergeneracionalmente los conocimientos a los niños y niñas de nuestros territorios. Entonces, para nosotros es muy importante que la mujer esté en constante participación en cualquier proceso de formación que se realice. Una mayora lo comenta. El cuerpo de las mujeres hace parte del territorio y por ende hay que cuidarlo y armonizarlo. Por eso hay que cuidar el territorio como si fuera nuestro cuerpo en relación con todo a su alrededor. Esto es bastante importante poder escuchar estas voces de los niños, de las niñas, de las mayoras, porque hace parte de nuestros procesos educativos y que nos permiten ser dinamizadores de ese territorio, de ese lugar en el que nos convivimos y nos relacionamos con los demás. Menciono también que hay unos ejercicios que se realizan a partir de los calendarios propios. Los calendarios propios son muy relevantes para nosotros porque es una práctica fundamental que se entrelaza con el territorio, marca el conocimiento y se expresa en las prácticas culturales que tiene cada pueblo. Es el camino de la luna y el camino del sol que presentan las fases lunares y que también se desarrollan en todos los rituales en los que se reciben energías y son pues para ese tema de la convivencia, la armonía de la comunidad, el agradecimiento a la tierra, la protección de los espacios de vida. Son fundamentales en los procesos de formación y las pedagogías propias. También menciono dentro del ejercicio que tenemos muchos retos que asumir en los procesos de educación propia y es el tema de afianzar ese gobierno propio y esa autonomía de los pueblos para alcanzar esos sueños de autodeterminación que se enmarcan en los planes de vida de los sistemas propios y en especial en la autoridad territorial económico-ambiental. Nosotros también hablamos de un ejercicio que se llama planeación territorial, que corresponde y que se desarrolla en los procesos organizativos tanto de carácter local, zonal y regional, para que se puedan operativizar de manera armónica, integral, participativa, consistente, permanente y dedicada, y que son esos desafíos que aún encontramos en nuestros territorios. Menciono también que dentro de estos espacios educativos pues tenemos una universidad, que es la Universidad Autónoma Indígena Intercultural Guaí, que viene tejiendo procesos de formación y entre ellos señalo revitalización de la madre tierra, que tiene como política pues la economía propia a nivel técnico, tecnológico, profesional y a través de la investigación que es la estrategia para fortalecer estos ejercicios. Entonces aquí la mirada en tema de la economía propia pues es holística. Entonces la encontramos en todos los procesos, tantos formales, no formales, y en la misma dinámica de todos los que hacemos parte de este proceso organizativo que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, de la cual hago parte y de la cual también ese ejercicio de economía propia lo desarrollo desde mi propia vida, ¿no? Entonces, esto también es muy importante, lo decía la compañera que me antecedió, porque ese proceso formativo a nosotros nos va a acompañar siempre y se desarrolla desde nuestras prácticas, desde nuestra relación con nuestro territorio y con nuestro territorio, este cuerpo en el que nosotros también habitamos, ¿no? Entonces, tenemos pues muchas acciones para seguir trabajando, para seguir fortaleciendo y para seguir apuntando a un ejercicio en que nos podamos construir entre todos y todas como colombianos, pero también a nivel mucho más grande de Latinoamérica, del Abya Yala, tejiendo estos caminos de economía, pero sin desconocer esos pensamientos que se desarrollan desde las lenguas originarias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la participación y por socializar
con nosotros lo que se viene haciendo al interior de esta gran organización que es el CRIC. Pues ahí hay un documento que se logró sistematizar y que yo mencionaba desde un comienzo. Es un ejercicio de muchos que hay. Ojalá lo podamos, compañero Jorge, pues ponerlo en el grupo, el ejercicio de formación de gestores ambientales indígenas, para que ustedes lo puedan revisar, acercarse también pues a nuestra página del Consejo Regional Indígena del Cauca y a continuar en esta lucha desde el lugar en que nos encontremos y siempre pues estar como al cuidado de ese territorio y las economías que tendrían que también tener esa mirada territorial para que se pueda dar una mayor reflexión y un mayor análisis. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los participantes que hoy nos han dado el gusto de escuchar y de pensar un poco y reflexionar en estos temas que tienen que ver con el enfoque de la educación y sobre todo con ese enfoque humanista, social y solidario que queremos rescatar en esta sesión del seminario. Muy bien, tenemos entonces ahora la posibilidad de entrar a este espacio de interacción, a un espacio abierto para que todos y cada uno de ustedes puedan preguntar a nuestros ponentes, que puedan hablar un poco con ellos, que podamos hablar en conjunto sobre estos temas que se han tratado aquí. Les recuerdo que hoy nos acompañó la profesora Claudia Padrón de la Universidad Autónoma Nacional de México con el tema Humanismo y Comunidad, Livia Jiménez Díaz Ulavares, y el papel de la educación en un proceso organizativo en el territorio ancestral El Peón, Zoeli Rúa Castañeda, Diego Villalobos y Priscila Puerta en innovación social y educación solidaria como enlace transformador, cerrando a Andrea Rivera, a quien acabamos de escuchar, representante del Consejo Regional Indígena, con el tema de educación propia y economía propia de los pueblos indígenas del Cauca como estrategia para un buen vivir. Muy bien, a partir de estos temas, entonces abro la sala para que los interesados puedan preguntar o puedan interactuar con nuestros ponentes. Adelante, pueden, si quieren, levantar la mano y les voy dando la palabra, o pueden activar su micrófono y directamente hacer su intervención. Bueno, a mí me gustaría felicitar a las compañeras por el trabajo que están haciendo, a Livia, a las compañeras de la Universidad de Cali, también a esta cooperativa que está trabajando con comunidades directas. Eso, creo yo, pues representa el trabajo de interés comunitario principal, ¿no? Y donde se puede ver reflejado precisamente pues este proceso de transformación a través de la formación misma, a través de la creación misma, cómo la comunidad se puede ir moldeando a través de cada uno de los integrantes que la conforman, ¿no? Pues mi reconocimiento, eso quería comentarles. Gracias, profe Claudia. Compañeros, tienen la palabra a nivel general. Hola Jesús, compañeras de exposición. Esta fue una jornada muy femenina, muy rico escucharla. Particularmente pues primero me da un gran gusto volver a ver a Claudia Padrón, quien tuve la oportunidad de compartir con ella en México unos días y realmente es una mujer fantástica. Me encantó la ponencia de Livia, se le nota ese amor, esa pasión cuando hablas de tu tatarabuela, de tu bisabuela,
pero no es solamente la narración histórica, sino la trascendencia del territorio y pues definitivamente la Universidad Cooperativa viene haciendo un trabajo muy importante desde el territorio. Noto que hay una articulación muy interesante. Claudia nos inicia en un tema del humanismo que pues ella decía, yo no sé mucho de economía solidaria, no soy la experta, pero con todo lo que dijiste del humanismo, eres más economía solidaria que cualquier cosa. Y luego coge Livia y nos muestra toda esa experiencia tan bella del peón. A mí me quedaron muchas ganas de ir a conocer, ya Jesús me dijo que me invitaba a hacer un asado por allá. Y bueno, luego pues toda la propuesta de nosotros de innovación social en educación solidaria nos muestra que hay un camino, que retomando elementos del humanismo, retomando experiencias como el peón, pues es posible hacer esa innovación social en educación solidaria. Y luego Andrea Rivera nos muestra una experiencia en territorio, esto de la educación propia. Cuando yo leía el título me parecía como una cosa rara, esto como así que educación propia, pero cuando nos lo explica y nos lo muestra y como el CRIC, que ha sido uno de los protagonistas más importantes del desarrollo social del suroccidente colombiano, pues uno dice, wow, qué cosa tan increíble. Entonces, no, muy agradecido por esta sesión, creo que hemos avanzado y creo que con todos estos aportes construiremos una ponencia muy fuerte para el próximo coloquio. Gracias Jesús, gracias compañeras. Gracias, Diego. Soeli, adelante, tienes la manito levantada. Muchas gracias a todos y a todas que nos enriquecen con estas experiencias. Creo que algo de lo que podemos aprender muchísimo es el reconocimiento de los vínculos territoriales que desde las comunidades indígenas y las comunidades afro se construyen. Creo que esto es una gran lección y hoy las comunidades están trabajando mucho más empoderadas desde ese lugar del territorio y creo que sería clave para nosotros profundizar un poco más sobre esa noción y no sé si ustedes dos nos pueden ayudar en esa lectura que cada comunidad, más porque sé que son distintas visiones del mundo las que allí se recogen de ese sentido territorial, porque como les decía, una de nuestras preguntas es que sentimos a nuestros estudiantes deslocalizados, descontextualizados, que no encuentran una vía para reconocerse en conexión con los otros. Y creo que era la compañera del CRI que hablaba como de mundos referenciales, la familia, un nivel de familia, luego la familia más ampliada hasta llegar a la relación con la madre tierra, de la cual no hemos hablado, pero digamos es parte de las desconexiones que hoy vivimos y por supuesto que comporta una pregunta ética, esa relación con la naturaleza. ¿Cómo estamos construyendo esa visión? Entonces, nada, solo para plantear allí si podemos conversar alrededor de estos temas. Gracias, profe Soeli. Priscila, tiene la palabra. Hola, hola. Muero de felicidad con estas ponencias, con todo este proceso tan maravilloso que hay. Me identifico con vos, Livia, soy tumaqueña, cada que esos cantos que hiciste, toda esa información de tataranieta, tuve una abuela que estuvo con nosotros 102 años, imagínate pues lo que eso significa, todo ese territorio que reconocemos, pero digamos que la pregunta aquí, de gran interrogante que me asalta es, fíjate qué bacano que de la cosmovisión afro se tiene un arraigo, se tiene una decisión, se tiene una identidad, si lo quiero llamar así, igual en la cosmovisión indígena. Pero fíjate entonces ahora, sobre lo que hablábamos y lo que nos planteamos, ¿cómo, o sea, más bien, qué pasa con la generación entonces de ahora que está en el aire? O sea, ¿cómo hacemos para que de verdad sienta ese arraigo por el territorio, se sienta comprometido como un actor social, como ese sujeto que está participando de él y que efectivamente va a permitir en esa colectividad, en todo ese proceso, hacer esa transformación del territorio, permitir esa transformación? Entonces, ustedes pues con todo ese
bagaje, con ese conocimiento, con ese terruño que lo tenemos, definitivamente lo tenemos en la sangre, ¿cierto? ¿Qué pasará entonces con estas generaciones de ahora que no lo tienen? Decíamos cómo los pelados de nuestros cursos están, mira, sencillamente se sienten fuera del territorio, por lo tanto no participo de él y por lo tanto me convierto en que la solidaridad solamente es un ingrediente como de liberar culpas. Sí, ya di algo, ya doné y sobre ello estoy ya trabajando, entonces como que ya la culpa queda minimizada allí. Pero entonces es hacia allá que es ese enfoque que queremos mostrar con nuestros chicos. Maravilloso ese proceso que están haciendo, muchas gracias. Gracias a la profe Priscila, y precisamente mira, cuando escuchamos el relato y el sentimiento, más que la ponencia, el sentimiento que hay detrás de nuestros pensamientos, de nuestra connotación cultural, de nuestra connotación histórica, respecto a algo que es fundamental, la educación. Entonces ya lo decía la profe Claudia, haciendo alusión al mundo griego. La educación tiene que ser una educación del bien común, y ese bien común es un bien moral. Cuando hablamos de la educación y el humanismo, la educación como bien común, ahí es donde hay que recuperar las generaciones que seguirán sintiendo arraigo por su tierra, por su territorio, y seguirán pensando con y desde su territorio nuevas estrategias para salir adelante. Lo vivimos con lo que hace Peón, lo que se está haciendo en Peón en el tema de educación. Livia nos muestra cómo desde la familia se ha enganchado un proceso que ha impactado a todo un entorno, porque no es la familia Díaz Ulabares la que está en el proceso, es todo el territorio de Peón, las más de 100 familias que viven en este pequeño territorio, pequeño y hermoso territorio. Entonces ahí entendemos que ahí están las generaciones involucradas, ahí vemos que los mayores han tratado de tejer esas nuevas realidades con las nuevas generaciones, y por eso cuando hablamos de la educación estamos siempre enfrentados a las nuevas generaciones, a la posibilidad de seguir extendiendo y de seguir mejorando esta comprensión de lo nuestro con el tema del territorio y el tema de la educación. Lo reflejamos también con el CRI. El CRI desde su propia estructura, desde su propio contexto, ha articulado una educación propia, y esa educación propia involucra a las nuevas generaciones. Por eso, cuando nosotros veíamos la minga indígena y veíamos también cómo los niños se empoderan de una propuesta de desarrollo social en su territorio, ahí estamos viendo el reflejo de las nuevas generaciones. Lo que sí debía preocuparnos, compañera Priscila, es, bueno, ¿qué está pasando acá en las universidades, acá un poco alejados de esos territorios ancestrales, acá en nuestras zonas urbanas, donde realmente ese arraigo se pierde o se ha perdido, donde en la universidad nosotros luchamos permanentemente por esa reflexión, por ese pensamiento y por ese amor propio del territorio, pero que permanentemente vemos que hay mil dificultades y que hay mil elementos que desdibujan la realidad. Y entonces nuestros jóvenes de hoy, como diría Facundo Cabral, pero en otro sentido, no soy de aquí ni soy de allá. Entonces tenemos jóvenes que no tienen clara esa connotación del territorio, y tal vez ahí hay que reflexionar, y la propuesta que hacía Soel, y cómo desde la economía solidaria hay que empezar a pensar y a sentir el territorio, cómo con esas nuevas generaciones vamos a tener que luchar fuertemente para que logremos seguir sintiendo los territorios. La educación es el arte fundamental para hacer cualquier tipo de transformación, ya lo sabemos desde los griegos, lo explicó la profe Claudia, pero lo sabemos desde nuestra propia territorialidad también, lo explica Krieg, lo explica Livia, lo explicamos desde la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces tenemos ahí la propuesta fundamental para que no se pierda esa connotación de territorio, para que no se pierda ese sentimiento de territorio, y para que definitivamente las nuevas generaciones sientan y amen a esta gran América Latina o Indoamérica,
con una forma específica de entendernos, de lograr proyectarnos y de lograr también descubrir cada vez más ese amor propio por nuestra tierra. Doy la palabra a Livia, a Carlos y a Claudia en ese orden. Adelante. Muchas gracias, profe. Bueno, un poco en vía a lo que está diciendo, acabo de decir el profe Jesús y lo que también, pues, la pregunta que nos plantea la profe Maxine Priscila, pues también contar que precisamente de reconocer un poco que venía un proceso educativo más fuerte en las generaciones hasta la mía, por ejemplo, y que se fue como quizás debilitando desde las generaciones que ustedes veían en la escuela audiovisual, es que nos pensamos ese proceso. Y creo que uno de los retos fundamentales para pensarnos esto, por un lado, son las historias de vida. ¿Cuántas personas de las que estamos aquí, por ejemplo, conocemos nuestras propias historias de vida, nuestros árboles genealógicos? ¿Cuántos sabemos de dónde son nuestros apellidos? Creo que ese es un punto de partida fundamental para poder trabajar con nuestros estudiantes, con otras personas, con comunidades en territorios. Si nosotros no conocemos nuestras propias raíces, va a ser muy difícil que también podamos inculcar ese amor por el arraigo a otras personas. Ese es el primer punto. Y el segundo, definitivamente, considero que es importante que como adultos también y como este análisis también que a veces hacemos de la juventud, como que no, pero es que ellos ya no quieren nada, no, pero que esto, pero que lo otro, creo yo que es importante introducir nuevos lenguajes, y esos nuevos lenguajes se introducen en la manera en que leemos cómo estas nuevas generaciones están viendo la vida, ¿sí? También pensando un poco en el estallido social de Colombia desde el mes de abril. Si los jóvenes realmente no les importara nada, no habrían sido muchos de los que pusieron sus vidas ahí al frente para cambiar el país porque así lo pensaban. Entonces creo yo que es importante introducir nuevos lenguajes y se introducen en la medida en que también como adultos leemos qué cosas tienen para decir los y las jóvenes y desde qué miradas y desde qué formas también. Entonces, por eso nos pensamos también la escuela audiovisual del peón, porque a través de ese proceso de manejar una cámara simplemente, las mismas chicas jóvenes que ustedes vieron que hay niñas también, ellas son las que preguntan a las adultas y a través de esas preguntas y esas conversaciones no solamente aprenden a manejar una cámara, aprenden todo sobre el territorio, aprenden todo sobre la memoria y hay unas conversaciones colectivas. Entonces creo yo que por lo menos en la experiencia del peón, esos son los nuevos lenguajes que se van pues transformando de acuerdo al contexto y también lo audiovisual, por supuesto, ¿sí? A veces pretendemos también que los jóvenes sin unas bases pues los obliguemos a leer, pero no han tenido las bases para hacerlo, pues va a ser muy difícil. Entonces es necesario que nosotros podamos transformar esos lenguajes a una coherencia también con lo que los jóvenes y las jóvenes quieren y les gustaría hacer. Y por supuesto ahí es fundamental conocer las historias de vida individuales también. Gracias, Livia. Jesús, dame un momentico, Jesús, un Bien. momentico para hablar algo de Livia. Fíjate, Livia, que eso que tú mencionas, uy, Dios mío, me hace devolver a lo que trabajamos en el curso 1 nuestro de Economías de Solidaridad y Desarrollo. Fíjate que teníamos el mapa de vínculos. Hay una actividad que era el mapa de vínculos, de los compañeros que están aquí de curso 1, recuerdan en ese mapa de vínculos, mira, los muchachos ubicarse y reconocerse, uno, en el lugar que están de tu territorio, pero además buscar esas relaciones, ¿cierto? Con quienes es una relación muy cercana, con quienes es una relación más lejana, con quienes son más o menos flexibles, toda esa información, de qué manera ellos van a transversalizar la solidaridad y cómo ellos la viven, ¿cierto? Si es el altruismo, si es la reciprocidad, si es el comensalismo, y fíjate que eso daba de verdad que el pelado pudiese entender cómo su relación con la familia era una, con los entornos laborales era otro, desde la misma ciudad, cómo él se está ubicando ahí como sujeto frente a ese proceso. Estos espacios, Jesús y compañeros, de verdad permiten esa retroalimentación en todas las estrategias que nos van a permitir construir país, ¿vale? Y construir Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Pris. Tiene la palabra la profe Claudia. ¿O quedó la mano levantada, profe? Sí, yo la había solicitado, pero creo que estaba antes el profesor Carlos Augusto. Bueno, entonces démosle la palabra a Carlos. Adelante, Carlos. Por favor. Sí, gracias.
Primero que todo, pues felicitar a los expositores. Creo que el tema es muy pertinente frente a la contextura, no solamente de perdón, a la coyuntura no solamente de nuestro país, sino del mundo, en el cual efectivamente vemos de que hay una crisis en la pérdida de valores, sobre todo la parte de la identidad. Y rescato esta exponencia en el sentido que estamos trabajando esa identidad desde un territorio. Eso es algo bien, bien importante y algo que rescatar para fortalecer estos procesos de identidad. Y la identidad, desde luego, tanto en la dimensión social, en la dimensión ambiental, cultural, política, económica. Todo ese ciclo es importante reconstruirlo y fortalecerlo desde los territorios. Es válido estas presentaciones que nos han hecho. Pero sí me queda, es una pregunta para los tres expositores centrales, y es, bueno, ¿y cómo estamos construyendo, cómo estamos planteando o definiendo estos indicadores con el fin de generar nuevas políticas públicas, con el fin de aportar a nuevos procesos de intervenciones sociales, institucional, bien sea desde lo público o desde lo privado? ¿Qué nos está quedando o qué les va a quedar a las futuras generaciones frente a todos estos aprendizajes? ¿Cuáles son esos indicadores que se vienen creando y cómo se pueden fortalecer? Muchas gracias. Carlos, ¿de qué institución eres, Carlos? Gracias. Mi nombre es Carlos Augusto Castro, de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Neiva. Ok, profesor Carlos, del gracias. Departamento de Economía Solidaria. Muchas gracias. Magnífico. Carlos, entonces, bueno, tenemos una pregunta, no sé si la resolvemos inmediatamente o escuchamos a las otras personas que tienen levantada la mano antes de ir a la pregunta de Carlos. Ustedes me dirán. ¿Qué me dices, Lidia? ¿Qué me dice Claudia? Pues si hay una respuesta ya a la pregunta, creo que sería conveniente, ¿no? Bueno, ok, entonces adelante con la respuesta. Yo la sigo pensando y por en ese Entonces, si sentido quieren, yo propondría. intervengo Ok. y luego lo retoman. Sí, con la participación que tuvo Livia, con la participación que tuvo la compañera de la organización que están hablando, que están viendo una multiplicidad de lenguas, nuevamente quisiera retomar esta idea sobre que somos herederos, como bien lo planteó Livia, ¿no? Ella es heredera de toda una historia ancestral y todos, independientemente de la comunidad en que habitamos, somos herederos y debemos dar reconocimiento a todos los que nos han precedido para formarnos como cultura, ¿no? El humanismo muchas veces he visto que se confunde como si fuera antropocentrismo o una visión muy eurocéntrica, pero el humanismo es para todos. En realidad lo que están proponiendo en este sentido, pues es precisamente cómo es nuestro vínculo con lo otro, con la naturaleza y con los otros. Somos la forma en que nos vinculamos con lo otro. La forma, la ética, precisamente ahí tendría esta multiplicidad de expresiones que hay en las diversas comunidades, en las diversas regiones de todo el mundo, que son diversas expresiones comunitarias, creo que están marcadas por un sesgo que esto viene y que también lo heredamos pues precisamente de esta idea de Estado civil, de Estado nación que heredamos de la modernidad, ¿no? Junto con el capitalismo y que es precisamente hablar de un individualismo que ha terminado con la idea de comunidad, ¿no? Y precisamente esta idea de que el trabajo es solamente individual, solamente busco ganancias, solamente pienso en lo que yo pueda obtener, sin mirar a lo que podemos dar, sin el reconocimiento de lo otro.
Entonces, quiero decir nada más que, pues no, el humanismo precisamente es el cuidado de nosotros como seres humanos, el cuidado de nuestro planeta y el cuidado de la comunidad toda. No era lo único que quería puntualizar nada más. Gracias. Adelante, Lidia. Y tiene la mano levantada Andrea. No sé si Andrea, después de la participación de Livia, también le apunta un poco a esa pregunta que nos dejó Carlos. Adelante, Lidia. Bueno, ¿cómo estamos planteando y construir políticas públicas para intervenir desde lo público y lo privado? Pues desde el peón en particular y pues también desde mi rol como asistente de investigación en un centro tan importante como es el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad de ICESI, una de las formas es precisamente lograr fortalecer los procesos organizativos que ya están y que vienen caminando de diferentes formas, y ese fortalecimiento atraviesa también por la visibilización. Por ejemplo, el peón es un territorio que es muy poco conocido. O sea, ahora quizás es más conocido por lo que hemos venido haciendo, pero, y porque hay predios que se están vendiendo, pero en realidad es un territorio que es uno de los más antiguos, pues dentro de Jamundí y dentro pues del Valle del Cauca, pero no se conoce mucho sobre el peón. Entonces creo yo que un paso importante para poder incidir en las políticas públicas es precisamente esa visibilización de los territorios y de las comunidades, porque muchas veces también, precisamente con la compañera pues, que nos acompaña del CRIC, que me parece súper poderoso también lo que se hace desde el CRIC, es cómo no se entiende también las cosmovisiones que tenemos como comunidades, ¿sí? Y a veces, muchas veces se planea desde escritorios y pues así se hace precisamente intervención desde afuera y allí suceden muchos errores. Entonces lo que intentamos hacer desde el peón es fortalecer el proceso organizativo, que la misma comunidad vaya reconociendo todo el potencial que hemos tenido a nivel histórico y cómo desde esta forma vamos estando en otros lugares, en espacios de toma de decisiones, en el reclamo, por ejemplo, justo reclamo de nuestro camino ancestral. Todos esos procesos se van articulando y van haciendo que poco a poco vayamos pensándonos en un nivel mucho más amplio de incidencia, de participación y pues de exigencia de nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. Muy bien. Andrea, adelante, tienes la palabra. Activa el micrófono, Andrea. ¿Ya? Ya. Dentro del ejercicio que se viene realizando y que venimos realizando nosotras y nosotros, todo la familia que hace parte de este gran proceso, es primero a no desaparecer, ¿no es cierto? A seguir existiendo como pensamiento, como acción, como cuidadores de la tierra, como cuidadores del territorio. Entonces, esas políticas se desarrollan primero de manera individual, ¿no es cierto? Nosotros como actores políticos que decidimos primero sobre nuestro cuerpo, que tocamos, que sentimos, y ese territorio que es en el cual habitamos. Pero también esas políticas que se dan de manera organizativa. Aquí el CRIC cumplió 50 años. En esos 50 años se han hecho 16 congresos y en cada congreso se realizan unos mandatos organizativos que permiten desde los diferentes principios, plataforma de lucha, cimentar ese proceso que tenemos desde los sistemas, desde educativo, desde salud, desde gobierno propio y desde lo territorial. Entonces, para nosotros primero está ese ejercicio de afianzar. Cuando le preguntamos a las personas cuando conceptualizamos qué es la economía propia, le preguntábamos a la gente. Las personas nos decían, la economía propia es tener mi propia tierra, es tener mi propia siembra, mi propia comida. La economía propia es respetar mi propio cuerpo, cómo lo visto, cómo pienso, cómo administro mis pensamientos y mi acción en ese territorio. Entonces, hay una connotación muy amplia que es importante tener, y sobre todo cuando se da desde las lenguas originarias, que para todos nosotros es fundamental. Que la ley también lo acobija, pero a veces estas leyes que tenemos
pues tenemos que exigir, como dice en nuestra plataforma, exigir su justa aplicación, porque nos permite continuar perviviendo en el tiempo y en el espacio. Entonces, estos ejercicios tienen que continuar realizándose, tienen que continuar participando y mencionándose en las diferentes asambleas que se realizan. Pero las políticas, lo menciono, primero están como de carácter individual, de cada uno de nosotros, y cómo nos relacionamos pues con ese entorno, y desde, para nosotros es muy importante el tema organizacional. O sea, sí quiero dejar como claro esto, porque lo organizativo es lo que nos permite andar juntos y luchar juntos. En el tema de ese autorreconocimiento territorial también es muy importante, porque la identidad y territorio están ligadas unas y otras. Ustedes lo mencionan muy bien. Conocer la historia, conocer nuestra historia, tener esa memoria histórica y no olvidar quiénes somos. Llegar al origen, cuando decimos palabra de origen, y palabra de origen tiene que ver llegar al centro de eso, y el centro es nuestro corazón, ¿no es cierto? Entonces, nuestro corazón, ¿cómo nos relacionamos con ese territorio en el que habitamos y en el que desarrollamos todas nuestras prácticas? A veces es difícil un poco comprender estas cosmologías que tienen los pueblos, pero sí sería necesario que estas políticas públicas se dieran y se desarrollaran desde las diferentes lenguas. Tendríamos una mirada mucho más amplia de las cosmovisiones que tenemos como pueblos, de los pensamientos que tenemos, de las prácticas y de las diversidades, ¿sí? Cuando mencionaban otro ejercicio de los jóvenes, ¿no? O sea, como los jóvenes, hay que enraizar a este proceso territorial, y enraizar quiere decir poderlos hacer partícipes de los diferentes escenarios que se dan en las comunidades. Digamos, están las semillas de autoridad, que son esos cabildos escolares que se dan desde lo institucional, está la guardia indígena como defensores y cuidadores del territorio, están los procesos de gobierno propio, cuando se pasa por los cabildos, un cuerpo de cabildo. Entonces allí hay toda una escuela que se aprende y que le permite a uno entender un poco más ese tema de relaciones del verdadero poder, ¿no? El poder que sirve a la comunidad, y ese poder desde la educación de la transformación de nuestro pensamiento, porque también hay enraizadas dentro de nuestro pensamiento una historia de colonización fuerte, que tenemos que irlas quitando, porque pues también las tenemos presentes, ¿no? Y reconocerlas y decir, bueno, esto no hace parte de nuestro ejercicio, o no podemos seguir incentivando estas lógicas, porque nos va como decimos acá se habla de desarmonías, ¿no? La desarmonía es todo eso que rompe el equilibrio. Entonces, caer en esas desarmonías, reconocer la historia, y también hacerle frente a las desarmonías que ocurren, porque tenemos en los territorios todo el tema de conflicto armado, tenemos en el territorio todo el tema de monocultivos, tenemos también nuestra economía basada en minería, o sea, en todas estas situaciones que afectan el territorio en el cual vamos a dejar a nuestros hijos e hijas y a las otras generaciones. Entonces, la invitación es pues a seguir en estos procesos como lo llamamos, de resistencia, pero también de esa resistencia que está ligada a la vida, ¿no? A la vida, al pensamiento, a la acción. Entonces, es un ejercicio muy importante de tener siempre presente el tema de la identidad y el territorio, que van ligados, y que van ligados reconociendo una historia de dominación que todavía tenemos inmersas prácticas en nuestras comunidades y en nuestros territorios, y que hay que romper, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias a la compañera del CRI. Bueno, hemos escuchado a estas magníficas mujeres empoderadas del tema de la educación, pensado para los territorios, pensado para la transformación, pensado desde el humanismo, que nos debe llevar a una vía en el campo de la economía social, porque cuando nosotros hablamos de la economía social es necesario pensar en una educación humanista, es necesario pensar que esa educación debe surgir desde el territorio,
porque ahí es donde se puede sentir cualquier tipo de transformación. Entonces estamos en un mismo proceso, estamos tratando de construir una economía social y solidaria que refleje esos territorios, que refleje ese pensamiento desde esos territorios. Lo advierte en sus investigaciones Luis Raceto cuando intenta explorar en América Latina qué está pasando con estas comunidades que a veces son relegadas, con estas comunidades que no son tenidas en cuenta por la política pública o por el gobierno central. ¿Qué está ocurriendo? Y ahí Raceto descubría que definitivamente para poder repensar una economía de lo humano, desde lo humano y para lo humano, hay que ir al territorio, hay que ir allá donde se construye y se deconstruye permanentemente conceptos que a veces no entendemos con claridad, conceptos que no son aplicables en los territorios para construir las verdaderas raíces y con esas raíces entonces pensar en una economía social forjada en el territorio. Agradezco mucho la participación que hemos tenido. Veía levantada la mano de Wilson Romero, no sé si aún está allí. Wilson Romero Palacios de Unicuses. Parece que ya no nos acompaña. Bueno, entonces les agradezco la magnífica participación que hemos tenido. Buenas tardes, María del Pilar, buenas tardes. Adelante. No, muy bien, felicitar. Realmente fue unas ponencias muy interesantes que nos aportan muchísimo y además de impacto social, en realidad nos gustaron muchísimo y estamos muy atentos a seguir acá, profe Jesús. Muchas gracias, María del Pilar. María del Pilar es la compañera de Wilson Romero Palacios, que representa la Unicuses. Bueno, entonces agradecer a todos los participantes, a todos los profesores y diversos participantes que nos acompañaron en la sesión de hoy, en la sesión que fue diseñada para que precisamente reflexionemos el tema de educación desde lo humano, desde la proyección social y desde el territorio, que es realmente desde donde debemos pensarla y seguirla forjando. Los invito para que nos demos cita en este mismo proceso en 15 días. En 15 días tendremos la sesión número 3 de desarrollo temático del seminario. Será el 26 de octubre a la misma hora, utilizando el mismo enlace. El eje temático de esta sesión es emprendimiento social y solidario para una economía en crisis. Vamos a tener ahí la participación de Janet Ramos y Augusto Javes, de la Universidad Privada del Norte en Perú, de Diego Villalobos Garrido, de la Universidad Cooperativa de Colombia, de Néstor Lazo, estudiante de la maestría en Economía Solidaria. Ellos nos van a hablar de estos emprendimientos sociales y vamos a compartir con ellos qué se ha logrado en este campo. Agradezco mucho al profe Alberto García Müller, que ha estado atento en toda la sesión. Es un honor contar con usted, profe, uno de los, quizá de los autores más representativos de derecho cooperativo, mutual y solidario en América Latina, y es un placer tenerlo aquí. Igualmente. Bueno, gracias a todos, gracias por su participación. Un abrazo desde Colombia y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao, chao, gracias a todos. Chao. Hasta luego.